¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Desde tu casa, con una taza de café entre las manos? ¿Camino al trabajo, con los auriculares puestos mientras ves pasar la ciudad? ¿O tal vez en la noche, buscando una historia que te haga sentir algo real? El primer día que vi la casa, el sol todavía no había trepado del todo sobre los tejados. Me bajé de la furgoneta con las botas llenas de polvo de otras obras y el casco bajo el brazo. Era un barrio tranquilo, con calles arboladas y fachadas pintadas con esmero. Mi encargo era sencillo: levantar un muro nuevo en el jardín trasero y reformar parte de la cocina. No imaginaba que, entre ladrillos, cemento y el sonido metálico de la llana, iba a encontrar algo que cambiaría mi vida. Toqué el timbre. La puerta se abrió de golpe y apareció él, un hombre de unos 40 años, cabello castaño oscuro perfectamente peinado, camisa sin una arruga, mirada fija que parecía evaluar cada centímetro de mi ropa de trabajo. ¿El albañil?, preguntó sin saludar. Sí, soy Marco, respondí, intentando sonreír. Asintió apenas, como si fuera una respuesta aceptable, y se apartó para dejarme pasar. Soy Javier. Pasa, que te explico lo que quiero. Su tono era correcto, pero había algo en la manera en que pronunciaba cada palabra, como si fueran piezas delicadas que no debían mancharse. Caminó delante de mí por un pasillo impoluto, las paredes cubiertas de fotos familiares. Él, una mujer rubia que supuse su esposa, y 2 niños pequeños. Llegamos a la cocina. Aquí quiero abrir este tabique para unirlo con el salón, dijo, señalando con una regla metálica. Y en el jardín, hay que levantar un muro para ganar intimidad. Perfecto, puedo hacer todo eso. Me llevará unas 3 semanas. Él me miró de arriba abajo, como sopesando si yo era capaz de cumplirlo. Bien. Confío en que seas puntual. No me gustan las chapuzas. No supe si ofenderme o tomarlo como un aviso amistoso. Me limité a asentir. Saqué la cinta métrica y empecé a tomar medidas. Sentía su mirada en mi nuca, como si cada centímetro que anotaba tuviera que pasar un examen invisible. Los primeros días fueron rutinarios. Llegaba a las 8, saludaba a Javier, que casi siempre tenía un café en la mano y la camisa impecable, y me ponía a trabajar. Apenas intercambiábamos unas frases sobre el progreso de la obra. A veces él se quedaba en el salón, trabajando con su portátil, y yo lo escuchaba hablar por teléfono con un tono firme, de negocios. Otras, desaparecía y solo lo veía al final del día para que revisara el avance. No era desagradable, pero sí distante. Tenía esa forma de estar presente, y al mismo tiempo, mantener una barrera invisible que nadie podía cruzar. Sin embargo, de vez en cuando soltaba un comentario inesperado. Ese corte de ladrillo está limpio. No todos los albañiles se toman ese cuidado. Oh, mi abuelo también era de manos firmes. Decía que un muro recto era un espejo de quien lo levantaba. Esas frases, dichas sin mirar directamente, quedaban flotando como migas de pan en un camino que yo empezaba a notar. Una tarde, mientras trabajaba en el jardín, el cielo se encapotó y empezó a llover de repente. Me refugié bajo el porche, quitándome la gorra empapada. La puerta se abrió y apareció Javier con 2 tazas de café humeante. «Vas a coger frío así», dijo, tendiéndome una. «Gracias», respondí, sorprendido. Nos sentamos en silencio, mirando cómo el agua golpeaba las baldosas. Él se encogió de hombros. Siempre he odiado la lluvia, pero hay algo en verla caer que me calma. A mí me recuerda a cuando era niño, comenté. En el pueblo, cuando llovía así, todo el mundo se quedaba en casa, y el sonido del agua era como una manta. Él sonrió, apenas. Fue la primera vez que vi un destello de calidez en su rostro. La conversación quedó ahí, pero el gesto del café y esa sonrisa mínima se me quedaron grabados. Al día siguiente, cuando llegué, me encontré a Javier en el jardín, revisando unos planos impresos. Estaba pensando, dijo sin levantar la vista, que tal vez podamos añadir un pequeño banco de obra junto al muro.
para sentarse a leer, por ejemplo. Claro, puedo hacerlo. ¿Le gusta leer? Esta vez sí me miró. Mucho. Aunque últimamente no encuentro tiempo. No dije nada, pero noté que lo decía con un matiz de tristeza. A medida que pasaban las semanas, nuestras conversaciones se alargaban. Al principio eran sobre la obra, luego sobre el tiempo, después sobre cosas más personales. Sus hijos, a los que veía menos desde que se separó de su esposa. Mis proyectos y trabajos anteriores, las pequeñas costumbres que cada uno tenía. Descubrí que, detrás de esa fachada de hombre serio y un poco antipático, había alguien que se reía con facilidad cuando se sentía cómodo. Una mañana, mientras estaba encaramado en la escalera colocando ladrillos, Javier se acercó con una jarra de agua. Baja un momento, que pareces un equilibrista. Cuando puse los pies en el suelo, me alargó un vaso. ¿Sabes?, dijo mientras me lo servía. No estoy acostumbrado a tener a alguien así en casa. Me refiero a alguien que hable conmigo mientras trabaja. Normalmente las reformas son frías. El albañil viene, hace lo suyo y se va. Contigo es distinto. Me sorprendió el comentario. Supongo que me gusta conocer a la gente para la que trabajo. Al final, uno también pone algo de sí mismo en cada obra. Me miró un segundo más de lo habitual, y luego asintió en silencio. La obra de la cocina fue avanzando hasta quedar lista. Lo que quedaba era el muro del jardín, el banco y algunos detalles. Era a finales de abril, y los días empezaban a ser más largos. Una tarde, mientras recogía las herramientas, Javier se quedó apoyado en el marco de la puerta trasera. «Oye, Marco, ¿te quedas a cenar?». Lo miré, desconcertado. «No quiero molestar». «No molestas». Su voz sonaba más suave que nunca. «Es solo. Hace tiempo que no ceno con alguien en casa». Acepté. Pedimos pizza y nos sentamos en la mesa recién estrenada de la cocina. La conversación fluyó como nunca. Hablamos de música, de viajes que soñábamos hacer, de cosas que nos daban miedo. Entre risas y confidencias, la barrera invisible que siempre había sentido empezó a desvanecerse. Cuando me fui, ya de noche, Javier se quedó en la puerta. «Gracias por la compañía», dijo, casi en un susurro. A partir de esa cena, algo cambió. No nos lo dijimos, pero había un acuerdo tácito. Buscar momentos para coincidir a solas. A veces era un café a media mañana. Otras, un par de cervezas al terminar la jornada. Nunca hablábamos de nada que pudiera levantar sospechas, pero había una corriente silenciosa que nos acercaba. Un jueves, mientras medía unos tablones, Javier me llamó desde el salón. «Ven, quiero enseñarte algo». En el portátil tenía abiertas fotos de su infancia. Él, con apenas 10 años, en un pueblo de montaña. Sus padres, ya mayores ahora, su primer coche. Me las mostró con una mezcla de orgullo y nostalgia. «No suelo enseñar esto», confesó. «Supongo que confío en ti». No supe qué decir. Solo sonreí y asentí, sintiendo un calor extraño en el pecho. El último tramo de la obra coincidió con un puente festivo. La familia de Javier, sus hijos y su exesposa, iba a pasar unos días fuera. Él me dijo que, si quería, podíamos adelantar trabajo para terminar antes. Me pareció buena idea. Así, el viernes, trabajamos sin interrupciones y al caer la tarde nos quedamos en el jardín, sentados en el banco de obra recién terminado. El sol bajaba, pintando de dorado las paredes. Javier tenía una cerveza en la mano, yo, otra. «Te ha quedado perfecto», dijo, señalando el banco. «Gracias. Creo que es mi parte favorita de todo lo que hemos hecho aquí». Él sonrió y, tras un silencio breve, dijo: «¿Sabes? Cuando empezaste, pensé que ibas a ser como todos los demás. Trabajar, cobrar y adiós. Pero has acabado siendo parte de esta casa». No sé qué decir. «No digas nada». Nos quedamos callados, escuchando el canto de algún pájaro lejano. Sentí que quería decirme algo más,
pero no lo hizo. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, temí romper la calma con palabras. Al día siguiente, llegué un poco antes de lo habitual. Javier estaba en el porche, con una taza de café y el pelo ligeramente revuelto. «Te he hecho uno», dijo, tendiéndome otra taza. Me senté a su lado. El aire fresco de la mañana y el aroma del café creaban un momento casi irreal. «Cuando terminemos el muro», comenté, «me tocará buscar otra obra». «Sí», dijo, y luego añadió. «No sé si me gusta la idea». Lo miré, intentando leer entre líneas. Él bebió un sorbo, como si quisiera ganar tiempo. «Marco», empezó. «No soy bueno para estas cosas. Pero quiero que sepas que... me alegra que hayas estado aquí. Más de lo que pensaba». No supe qué responder. Solo asentí, con el corazón golpeando en el pecho. El resto de la mañana trabajamos como siempre, pero cada vez que cruzábamos miradas, había algo nuevo, más profundo, en el gesto. El domingo, al terminar la jornada, Javier se ofreció a llevarme en coche. Era una noche templada, las calles tranquilas. Aparcó frente a mi edificio y se quedó con las manos en el volante, mirándome. «Bueno», dijo. «Bueno», respondí. Se rió, rompiendo la tensión. «Hasta mañana, Marco». «Hasta mañana, Javier». Bajé del coche, y antes de cerrar la puerta, él dijo algo en voz baja, casi imperceptible. «Me alegro de haberte conocido». Subí las escaleras con una sensación extraña, como si algo importante estuviera a punto de suceder, aunque aún no supiera qué forma tendría. Esa noche, en mi cama, repasé cada momento de las últimas semanas. El café bajo la lluvia, las fotos de su infancia, la cena improvisada, las palabras que no dijo y las que sí. Había un hilo que nos unía, y ese hilo, aunque fino, se hacía más fuerte cada día. No sabía qué pasaría cuando la obra terminara, pero sí sabía algo. Ya no se trataba solo de ladrillos y cemento. Lo que estaba construyendo allí era algo que no se podía medir con cinta métrica. Y, de alguna forma, intuía que Javier también lo sabía. El lunes la casa olía a pintura fresca y a decisiones que nadie se atrevía a nombrar. Llegué con la furgoneta cargada de sacos de cemento y el ánimo ligero, como si el fin de semana hubiera limado las aristas de todo. Javier me recibió en el porche con una camisa azul claro y el ceño menos armado. «Hoy rematamos juntas del muro, ¿no?», dijo. «Sí. Y si nos da tiempo, dejo nivelado el coronamiento para que apoye bien la celosía». «Perfecto». Hizo una pausa breve. «Te he guardado café». El «te he guardado» se me metió en el pecho. No era «hay café», ni «toma café». Era una frase pequeña que abría una puerta grande. Lo seguí a la cocina. Sobre la encimera, 2 tazas humeaban. El silencio tenía una calidad nueva. Más blando, menos de hospital y más de domingo tranquilo. Bebimos sin prisa. Él apoyó los nudillos en el mármol y dijo, como quien lanza una piedra a un estanque y luego observa las ondas: «Ayer cené solo. Me supo a poco». No supe qué responder. Le sonreí torpemente, agarré la carretilla y me fui al jardín con el corazón a golpe redoblado. La familia volvía esa tarde. A las 5, el portón se abrió y entraron los niños como un vendaval. La pequeña me saludó con una tímida hola, el mayor, con curiosidad. Detrás de ellos, la ex de Javier, Marta, bajó del coche con una serenidad que imponía. Traía el pelo recogido y gafas de sol. Me presenté, manos de polvo y un encantado sincero. Ella fue cordial, a distancia justa, como alguien que mide el terreno antes de plantar nada. «Gracias por cuidar la casa», dijo a Javier, con formalidad que no parecía hostil. «Ha quedado todo muy ordenado». Yo trabajé hasta el crepúsculo, taponando juntas, limpiando restos de mortero y midiendo la altura del muro con el nivel. Mientras tanto escuchaba, desde el interior, la rutina reanudarse: un lavadmanos, una risa infantil, platos que suenan,
el murmullo de una conversación adulta que evitaba los bordes afilados. Me despedí cuando ya las sombras se alargaban. Javier me acompañó hasta la furgoneta. Mañana vengo temprano, dije. Aquí estaré. Titubeó. Gracias por... Se quedó sin palabra. Por nada, resolví, y nos quedamos con ese nada que significaba demasiado. Esa noche, en casa, descubrí un mensaje suyo en el móvil. Solo 3 palabras. ¿Llegaste bien, Marco? Respondí con un sí y un emoji torpe. A los 30 segundos, otro mensaje. Hoy parecía que llovía por dentro. No supe si hablaba de él, de la casa, o de las dos cosas. Le contesté, mañana levantamos el sol por fuera. Me puso un ojalá y un punto. Nunca un punto final me pareció tan provisional. La mañana siguiente el cielo estaba gris, pesado, con ese ánimo de tormenta que tarda en decidirse. Trabajé rápido, extendiendo mortero como si supiera el reloj de nubes que se nos venía encima. A media mañana, Marta salió al jardín con una jarra de agua. ¿Te puedo dejar esto por aquí? Gracias, me viene bien. Javier dice que eres muy detallista, comentó, mirando el muro. Eso es raro hoy. Supongo que aprendí que un ladrillo mal puesto siempre vuelve. Ella asintió. Su mirada hizo un recorrido breve por el jardín y regresó a la casa. No hubo más. Solo el eco de su frase, Javier dice, que me caminó por dentro un rato largo. A mediodía, mientras cortaba una pieza de remate, la radial me hizo una mala jugada. Saltó una astilla de cerámica y me abrió un tajo en el dorso de la mano. No fue profundo, pero la sangre cae con dramatismo cuando no tiene nada mejor que hacer. Javier apareció en 2 segundos, como si me hubiese estado mirando desde la ventana. ¿Estás bien? Sí, solo un corte. Dentro. Ahora. No admitía negociación. Me llevó a la cocina, sacó un botiquín del armario, con una concentración que envidiaría a un cirujano, me limpió la herida. El alcohol escoció, apreté los dientes. Él sopló, gesto ridículo y dulce que me desarmó. Eres terco, dijo. Podías haberme avisado. Y tú eres. Busqué la palabra y la encontré de golpe. Eres bueno. Levantó la mirada. Estaba muy cerca, lo suficiente para ver un hilo de luz en sus ojos. La respiración se nos puso en modo secreto. Por un segundo, su mano dejó de ser la de alguien que cura, y fue la de alguien que toca para memorizar. No pasó nada más. ¿O sí? La promesa quedó flotando. Entonces sonó el timbre y la burbuja se pinchó. Nos apartamos con un ajá, listo de comedia. Él me vendó, yo agradecí con humor torpe, y cada uno volvió a su lugar. Empezó a llover a las 3 y no paró hasta la noche. El jardín se volvió una partitura de gotas. Yo recogí herramientas bajo el porche. Javier, paraguas en mano, me alcanzó una toalla. Si quieres, espera a que amaine, dijo. Hay café. Gracias. Nos quedamos en el porche mirando el diluvio como 2 niños con permiso para no crecer. Hablamos de nada y de todo, de libros que le gustaban, de la mala costumbre que tiene el viento de tumbar andamios, de sus hijos y sus dibujos, de mi viejo que me enseñó a mirar si el ladrillo suena a hueco. En algún momento, se rió de una tontería mía y se llevó la mano al pecho, como si no recordara la mecánica de reír así en su propia casa. Hace meses que no me río así aquí, dijo, bajito. El silencio después fue tan nítido que daba miedo respirarlo. La lluvia, por suerte, le dio a la escena un fondo amable. Cuando aflojó, me despedí. Él no insistió en que me quedara. No hacía falta. Los dos sabíamos que el porche había sostenido algo más que la lluvia. Desde entonces, empezamos a hablarnos por mensajes cortos. Nada comprometedor. Fotos del muro para que viera el progreso, una imagen del banco con el sol de las 6, una frase sobre el café. Él respondía con comentarios que parecían grapas, uniendo los días. Hoy los niños han hecho bizcocho. Marta llegará tarde. Te dejé los azulejos nuevos al lado del limonero.
A veces nos enviábamos una canción. No hacían falta explicaciones. El estribillo hacía el trabajo sucio. Una tarde, cuando la casa quedó vacía, me escribió: «Puedes quedarte 10 minutos más». Me pilló guardando la maceta que uso para proteger la línea de solado. «Sí», respondí. Cuando entré, me esperaba en la cocina con 2 tazas. «Quería», empezó, y se detuvo, incómodo. «Quería darte las gracias por cómo hablas con los niños. Solo, son niños. Sí, pero hay adultos que los tratan como muebles con ruido. Tú no». Se hizo un silencio, de esos en los que uno siente la tentación de llenar con palabras inútiles. Antes de que yo dijera algo, él añadió: «Y gracias por no preguntarme cosas que no sabría contestar». Ahí estaba, por fin, la grieta en su armadura. No la empujé, solo asentí, y en ese gesto nos entendimos. La obra avanzó, como avanzan las cosas hechas con manos que quieren quedarse. El muro quedó perfecto, el banco, a la altura justa. Plantamos, a petición suya, un jazmín junto a la esquina, para que el verano huela a algo bonito, dijo. Lo regábamos al terminar la jornada. Una tarde, al recoger la manguera, la mano de Javier rozó la mía. No fue un accidente, fue un ensayo. Y el ensayo nos cambió el guión. «Tengo miedo», dijo de pronto, mirando el suelo. «De mí, de lo que piensen, de no saber hacerlo bien». «Yo también», confesé. «Pero el miedo no ha parado nunca una pared cuando ya levantaste el primer metro». Se rió con esa risa bajita que había aprendido a darle poco a poco. Levantó los ojos y, por primera vez, no los bajó. No nos acercamos más. Tampoco nos alejamos. La vecina de al lado, una mujer mayor con ojo de halcón, empezó a aparecer más de la cuenta por encima del seto. «Qué recto el muro, qué bonito el banco, qué trabajador el albañil». Yo respondía con educación, Javier también. Cada comentario de la vecina sonaba, sin embargo, a campanilla de alerta. Un mediodía, cuando ella se fue, Javier sopló aire por la nariz y dijo: «Si un día pregunta demasiado, dila que hiciste un curso de jardinería y estás muy orgulloso del jazmín». «Lo haré», respondí. A veces la discreción se poda, como los setos. Nos reímos, pero una sombra pequeña se nos quedó sentada en el banco, como invitada que no sabe cuándo irse. El viernes siguiente hubo control de calidad improvisado. Marta decidió asomarse al jardín. Traía a la niña de la mano. Me pidió que le explicara lo que quedaba por hacer y le mostré la línea de celosía y la impermeabilización de la coronación. Ella asentía con atención verdadera. La niña, mientras tanto, dibujaba con un palo sobre la arena. Javier observaba en silencio, manos en los bolsillos, esa manera suya de estar y no estar. Cuando ellas entraron, él se acercó a mí con un gesto que pedía disculpas por algo que no había hecho. «Gracias por...». Volvió a suspenderse. «No tienes que agradecerme cada día», lo corté con suavidad. «Estoy aquí, ya está. A veces estar es casi todo». El sábado por la mañana, un viento impertinente dejó inestable un par de puntales junto a la valla. Yo me subí a la escalera para ajustarlos. Javier, que regaba las plantas, vio que uno de los tubos vibraba más de la cuenta y se acercó a sujetarlo. Fue un segundo, la base del puntal resbaló y la escalera bailó. Solté una maldición y perdí pie. No caí del todo porque Javier, con reflejos de padre que atrapa vasos antes de que toquen el suelo, me agarró por la cintura. La escalera golpeó el muro y rebotó. Nosotros nos quedamos pegados al tiempo. Su mano en mi cintura fue un ancla y una pregunta. Mi rostro quedó a un palmo del suyo. Olía a jabón y a jardín. No hubo vecino, no hubo manguera, no hubo mundo. «Estoy», susurró. «Ya te veo», contesté, con la respiración desordenada. No sé quién dio el paso mínimo que faltaba. Tal vez los dos. Fue un beso corto, reverente, como el primer borde de una copa de agua cuando tienes mucha sed.
sin alardes, sin fondo. Nos separamos con un susto alegre. Él miró hacia la casa, por reflejo, no había nadie. No sé si sé esto, admitió. Nadie lo sabe la primera vez. Se echó a reír, nervioso. Nos quedamos en silencio, acompasando los latidos con el viento. Después volvimos al oficio con una naturalidad que nos sorprendió. Esa tarde, cuando me iba, me detuvo con un gesto. ¿Puedes? Buscó palabras como quien busca una herramienta en un cajón desordenado. ¿Puedes quedarte un rato cuando se duerman los niños? Puedo. El plan fue sencillo. Yo saldría con la furgoneta como todos los días. Aparcaría 2 calles más allá y volvería caminando cuando la casa estuviera en silencio. Lo hicimos así. Toqué la puerta lateral. Javier me abrió sin luces, con un ven apenas audible. Fuimos al jardín. Nos sentamos en el banco nuevo. El jazmín, recién regado, olía a fresco. No sé cómo se dice esto sin estropearlo, confesó. No hace falta decirlo hoy. Pero si lo dices, dilo con tu voz, no con la que usas para quedar bien en Navidades. Se rió. Después, más serio. Me gustas, Marco. Me gustas desde mucho antes de saberlo. Me gusta cómo pones las cosas rectas sin hacer ruido. Me gusta cómo preguntas por los niños sin parecer que pides permiso. Me gusta cómo me miras sin exigirme nada. Tragué saliva. La luna se encargó del resto de luz. Yo también, dije. Me gusta tu casa cuando te ríes, y cuando no también. Me gusta que seas borde a veces porque se te nota que es armadura. Me gusta este banco porque nos sentamos los dos. Nos besamos otra vez, más largo. Hablamos de miedos. De qué pasaría si alguien nos veía. De si los niños entenderían algún día. De Marta, que quizá no, que quizá sí, que quizá no es el momento. No quiero mentir, dijo él. No tienes que contarle al mundo lo que aún estás aprendiendo a contarte a ti. Respondí. Vamos, paso a paso. Nos quedamos un rato más, sin prisa. Antes de irme, me dio un sobre. Dentro, un anticipo del fin de obra. No es por el dinero, explicó, al ver mi gesto. Es, por si tardas en aceptar que quiero cuidarte un poco. Se me quebró algo y asentí. A partir de esa noche, el jardín fue nuestro idioma. Algunos días nos bastaba con 2 mensajes malos y una mirada al mediodía. Otros, si la casa dormía, nos sentábamos en el banco a hablar sin miedo. Nunca cruzamos la línea de lo que podía ponernos en peligro dentro de la casa. El amor también es saber dónde no encender la luz. Una madrugada, nos sorprendió el olor a tierra mojada y la conversación se hizo más honda. Javier habló de su adolescencia en un pueblo pequeño, del primer rumor sobre el que aprendió a callar, de cómo decidió hacer lo que tocaba y construir una vida que no le doliera a nadie. Yo le conté de mi primer taller, de la vez que un maestro me dijo que las paredes rectas empiezan por decir la verdad con el metro, y de cómo me costó aprender que la vida no siempre permite medir a la primera. Tengo miedo de perder a mis hijos, dijo, al final. No los vas a perder. No puedo asegurar nada. No. Pero puedes asegurar que, si te miran, verán a su padre entero. Lo entero aguanta más que lo correcto. Se le humedecieron los ojos. No dije nada más. A veces el silencio es un yeso que fragua bien. Por supuesto, el mundo no iba a quedarse quieto. Una mañana, al llegar, la vecina Halcón me saludó con un buenos días, marco que ya era demasiado familiar. Noté el radar encendido. Al mediodía, mientras yo terminaba una arista, Marta se asomó con gesto de quien quiere hablar y no sabe por dónde. ¿Vas a tardar mucho?, preguntó. 1/2 hora y recojo. Bien. Vaciló. ¿Tú estás a gusto aquí? Quiero decir, Javier, ¿se porta bien contigo? La pregunta venía cargada de dinamitas que no quería detonar. Respondí con la verdad más simple. Sí. Es exigente, pero justo. Y amable cuando nadie mira.
Ella me sostuvo la mirada un segundo, luego la bajó. Hace meses que no lo reconozco. A veces para bien, dijo, con un hilo de voz. Otras. Me da miedo que esté caminando sobre hielo fino. Me limité a asentir. No era mi lugar abrir mapas en su cocina. Pero cuando se fue, me quedé pensando en el hielo y en lo fino que todo puede volverse cuando el corazón decide aprender a andar de nuevo. El accidente serio llegó cuando no lo esperábamos, como llegan las cosas que te cambian el ritmo. Una tormenta de tarde levantó una ráfaga y tumbó un bastidor de obra que yo había dejado apoyado, seguro, creía, contra el seto. El hierro cayó sobre la mesa del jardín y rebotó contra mi hombro. El golpe me dejó sin aire. Javier llegó corriendo, me sujetó y me metió en el coche sin pedir permiso. No conduzcas, protesté, medio aturdido. Llamo a un taxi. Cállate y ponte el cinturón. El hospital no estaba lejos. En urgencias me cosieron una brecha y me inmovilizaron el hombro. El médico habló de reposo y analgésicos y no uses la radial en unos días, campeón. Yo asentía todo, con esa obediencia que uno guarda para las batas blancas. Al salir, aún con la voz medio torcida por el dolor, le dije a Javier lo que me salió del alma, sin filtro. Te quiero. No sé si lo escuchó el pasillo, las luces de neón, el celador, la máquina de refrescos. Él sí. Su reacción fue quedarse muy quieto, los ojos muy abiertos, el volante en las manos un segundo más del que permite la normalidad. Luego exhaló y dijo, sin grandilocuencia. Yo también. No me besó. No me abrazó. No hizo nada que promete y luego se cobra. Solo lo dijo. Y dentro del coche, aparcados frente a la farmacia, esa frase nos pasó las llaves de una casa que no sabíamos que ya habíamos construido. Los días siguientes fueron un pequeño ensayo de vida compartida. Mensajes para saber si había dormido, un tupper de lasaña que apareció en mi nevera con una nota, no se calienta con prisa, una foto del jazmín con su primera flor. Yo le mandé la imagen ridícula de mi cabestrillo con un imán de nevera en forma de pez que lo sujetaba y un mira qué moderno. Él respondió con una risa escrita. Por las noches, si la casa lo permitía, el banco nos recibía. Hablábamos de cosas prácticas, qué hacer cuando yo terminara la obra, si era buena idea tomar distancia unos días para ver cómo acomodar el mundo, si debía yo aceptar un trabajo en un pueblo cercano o buscar algo en la ciudad para no alejarnos tanto. No quiero pedirte que cambies tu vida por mí, dijo. Mi vida cambia incluso cuando no la miro. Mejor que cambie por algo que quiero. El miedo convivía con la alegría como dos gatos que se toleran. A ratos se rozaban, a ratos se bufaban. Pero había sitio para ambos. El dibujo que hizo su hija fue, sin querer, el catalizador. Un mediodía me lo enseñó Javier. Dos figuras de palitos, una con un casco amarillo, y un muro recto, con flores encima. Encima del dibujo, en letras torpes, ponía papá y Marco en el banco nuevo. Me lo dio sin decir nada, explicó. Luego se echó a reír y salió corriendo. A mí se me apretó el pecho. Ese papel decía muchas cosas sin saber leerlas. También podía decir otras que no convenía que dijera aún. Lo guardó en un cajón alto, con delicadeza, como quien esconde un tesoro y un secreto a la vez. Esa misma tarde, Marta lo encontró. No sé cómo. Tal vez buscaba servilletas. Tal vez la niña se chivó sin querer. Lo cierto es que, cuando volví del almacén con un saco de mortero, la vi en la cocina con el papel en la mano y la cara indecisa entre la pena y la alarma. Javier estaba enfrente, pálido. Yo me quedé en el umbral, sintiendo que irrumpía en una escena que no me correspondía. ¿Puedes darnos un momento?, pidió él. Asentí y salí al jardín. Esperé en el banco. Escuché murmullos, luego voces que subían, luego largos silencios. En alguno de esos silencios pensé que todo se había acabado, en otro, que acababa de empezar de verdad. Cuando Javier salió, traía los ojos enrojecidos. Se sentó a mi lado y no habló. Yo tampoco.
Nos quedamos mirando el muro recto como si diera respuestas. Le he dicho la verdad a medias, susurró, al rato. Que eres importante para los niños, que eres buena gente. Que conmigo, me siento en paz. La paz a veces asusta más que la guerra, dije. Usa casco por dentro. Sonrió, triste. Me ha pedido tiempo. Me ha hablado de los niños, de los colegios, de las navidades. Le he dicho que no quiero que nada cambie para ellos. No va a ser fácil. No. Pero los muros buenos se levantan a plomo y con paciencia. Me miró como si esa simple frase hubiese tocado algo antiguo. Qué raro, dijo. Que el muro más importante sea invisible. Nos quedamos hasta que cayó la tarde. No nos tocamos. A veces el respeto pesa más que el deseo. La semana siguiente traje una celosía de madera para rematar el costado del banco. Javier me ayudó a fijarla. Trabajamos en silencio cómplice. Cuando terminamos, la terraza parecía una estampa que calmaba. El jazmín, el banco, el muro recto, la celosía proyectando sombras bonitas. Cuando era niño, contó, pensé que de mayor mi casa iba a ser un sitio donde siempre supiera respirar. Pues respira, dije. Lo demás se aprende. Se inclinó y me dio un beso breve. Un gracias en idioma nuestro. En ese instante escuchamos la puerta del salón. Nos separamos como dos adolescentes y, para nuestra sorpresa, era la niña. Nos miró, indiferente como solo los niños cuando están a otra cosa. Papá, ¿has visto mi unicornio? Está en tu mochila, respondió él con rapidez. Ah, vale. Se fue corriendo. Cuando el aire volvió a su sitio, nos reímos en silencio, nerviosos. El mundo seguía pegado a nosotros con velcro. Y aún así, avanzábamos. Llegó el día en que el muro quedó oficialmente terminado. Firmamos fin de obra en una carpeta de tapas duras. Marta salió a agradecer con formalidad sincera. La niña me dio un abrazo de esos que no se entrenan. El mayor chocó la mano conmigo con timidez que prometía complicidad futura. Yo guardé herramientas con la sensación de quien desmonta una tienda de campaña que le quedó grande y perfecta a la vez. Mañana te invito a comer, dijo Javier en el porche, con voz que camuflaba la emoción. Fuera, donde no nos conozca nadie. Mañana, repetí. Donde quieras. Esa noche, ya en casa, me llamó. La voz le temblaba un poco, como si leyera un texto sin gafas. He estado pensando, dijo. Quiero contárselo a los niños despacio. Quiero hablar con Marta sin nudos en la garganta. Quiero verte sin mirar el reloj. Vamos paso a paso, respondí. No tenemos prisa si sabemos a dónde. ¿Sabemos? Sabemos que el banco nos espera. Rió, y yo casi puedo jurar que escuché al jazmín suspirar. Nos citamos al día siguiente en un restaurante de un barrio distante, discreto, con manteles de papel y el rumor amable de sitios donde nadie opina de nadie. Llegué antes. Elegí una mesa junto a la ventana. Pedí agua. Saqué, como un tonto feliz, el plano a lápiz de un banco idéntico al de su jardín, por si algún día queríamos reproducirlo en otro sitio. Me reí solo. Ridículo, me dije, y guardé el papel. Javier llegó 5 minutos tarde, con el pelo un poco indomable y una camisa blanca que me supo a estreno. Entró, me vio, sonrió. Levanté la mano. Entonces sonó su teléfono. Miró la pantalla y el gesto se le heló. Contestó con un sí, que no era de ahora, sino de una vida que vuelve a reclamar. Asentía, decía tranquila, voy para allá, no lo toquéis. Llevaos a los niños al portal de al lado. Colgó despacio. Me miró. La vecina. Ha llamado. Dice, respiró hondo. Dice que el muro del otro lado se ha venido abajo con la lluvia y ha caído sobre la valla. No hay heridos, pero hay lío. Y los niños están asustados. Nos quedamos de pie, con la mesa intacta, las palabras a medio camino, la tarde torcida. Pagamos el agua y salimos. En la puerta,
Me agarró la mano con un gesto rápido, clandestino y decidido. «Ven conmigo», dijo. Y fuimos. Fuimos sin hablar, con el cinturón cruzándome el pecho como si sujetara también el corazón. Al llegar, la calle estaba llena de gente. La vecina del halcón con el móvil en alto, el presidente de la comunidad que agitaba los brazos como si aquello fuera una asamblea urgente, 2 operarios municipales desplegando cinta de balizamiento. La lluvia había caído a rabia y el muro del solar contiguo, viejo, sin zapata, enfermo de humedad desde antes de que yo apareciera, se había rendido, cayendo en diagonal sobre la valla metálica de la casa de Javier. No había heridos. Los niños, nerviosos, miraban desde el salón con la cara pegada al cristal. Marta tenía el gesto firme de quien entiende que la calma es una herramienta. «Ese muro no lo levantaste tú, ¿verdad?», disparó la vecina, más por ruido que por maldad. «No, señora», contesté. «Y aunque lo hubiera hecho, ahora mismo lo único importante es asegurarlo para que no se venga lo que queda». El técnico municipal me pidió una valoración rápida. Revisé la línea de grieta, la inclinación de los paños, la forma en que la valla hacía de trampa elástica. El diagnóstico era claro: había que apuntalar por el lado del solar y descargar peso con cuidado. Nada de héroes, solo orden. Llamé a un colega para que trajera puntales y tablones. Mientras tanto, organicé el jardín como un pequeño taller. Plásticos aquí, herramientas allá, niños en el pasillo interior con cuentos. Javier iba y venía detrás de mí como una sombra diligente. Marta se acercó, seria. «¿Qué necesitas?». «Que nadie salga al jardín y que, si la lluvia vuelve, subáis todo lo que pueda mojarse. Y que a los niños alguien les cuente una historia buena». «La tengo», dijo, y se fue con una determinación que agradecí en silencio. El presidente de la comunidad quería saber de responsabilidades y seguros. El técnico pedía firmas. La vecina hablaba por teléfono como si retransmitiera una final. Yo me concentré en lo mío. Cuando llegó mi colega con los puntales, los metimos por el portón lateral y empezamos a montarlos en el lado del solar, con permiso del dueño, que apareció pálido y resignado. El cielo dudaba entre abrirse y llorar otra vez. El jazmín del banco temblaba, pero seguía ahí, fiel a su perfume discreto. Javier, a mi lado, sostuvo tablones, apretó tuercas, ofreció la espalda como apoyo improvisado. En un descanso breve me miró y, sin testigos, me apretó la mano con una gratitud que me atravesó la camisa. «Respira», le dije. «Respiras tú y yo te copio», respondió, intentando sonreír. El primer tramo quedó asegurado. El segundo pedía un esfuerzo extra: colocar un tablero por encima de la valla para repartir cargas. No era peligroso si nadie hacía locuras. «Despacito», dije en voz alta, como si le hablara al muro. Subí a la escalera para fijar el tablero por la parte alta mientras mi colega mantenía el puntal listo y Javier sostenía la pieza desde abajo. Entonces ocurrió algo pequeño, y por eso mismo, decisivo. Un peluche cayó del alféizar y rodó hasta quedarse junto a la celosía. Era el unicornio de la niña. Ella, rápida como solo los niños, abrió la puerta y corrió hacia el jardín sin medir el mundo. Marta gritó su nombre. Javier soltó el tablero por instinto. Yo vi la escena como si alguien hubiera doblado el tiempo. El peluche, la niña, la base del muro que crujía, el puntal que aún no estaba en su sitio. No pensé. Bajé 2 peldaños de golpe y me lancé hacia la niña. La alcancé junto al banco. La levanté con ambos brazos. Sentí su peso y su susto como un latido compartido. La giré hacia Marta, que corría ya con los ojos abiertos de horror. En ese instante, el muro hizo un ruido hondo, como una tos de gigante, y el paño que quedaba suelto se inclinó buscando tierra. Apreté a la niña contra mí y la empujé hacia su madre. La vi caer en los brazos de Marta, a salvo, y yo me quedé con el hueco del empujón. El golpe no fue un estallido, sino un silencio. Sentí un empujón seco en la espalda,
Apagué la luz un segundo y la encendí al siguiente tumbado junto al banco, con el hombro gritando y un sabor metálico en la boca. El mundo se llenó de voces. Javier estaba a mi lado, de rodillas. Tenía las manos temblando, los ojos fijos en mí como si yo fuera una máquina que había que poner en marcha. Marco, mírame, decía. Mírame. Lo miré. Hice esfuerzo por dibujar una sonrisa. Alcancé a decir. ¿Estás? Repitió él, y el eco de esa palabra nos sujetó el tiempo. El técnico, Marta, mi colega, todos se movieron como piezas precisas. Llamaron a una ambulancia. Me taparon con una manta. La niña lloraba, pero a salvo, abrazada a su unicornio, el jazmín oliendo más fuerte que nunca. En el hospital, las luces del pasillo eran un río blanco. Me llevaron a rayos, me pusieron sueros, alguien pronunció la palabra contusión y otra persona dijo vigilar. Tenía el hombro roto y el costado magullado, pero lo que preocupaba era dentro, un sangrado que los médicos querían tener a raya. Me instalaron en observación. El reloj del monitor puso música a nuestra espera. Javier no se separó. Marta, con los niños ya en casa de la vecina del portal de al lado, llegó con una bolsa de ropa y un termo. Me tomó la mano con una familiaridad nueva, sin explicaciones. Te has ganado el derecho a que te regañe luego, dijo, con la voz entrecortada. Pon turno, bromeé flojo. Hoy no, contestó, y me dio un beso en la frente como a los suyos, una bendición laica. El médico habló de horas decisivas, de una noche larga. Hicimos guardia los tres, Javier junto a mí, Marta en la silla de plástico, cada uno con su forma de rezar sin Dios. A medianoche, nos quedamos solos los dos. La vibración de las máquinas parecía arrullo. ¿Y sí? Empezó Javier, y no terminó. Si pasa, seguirás respirando, le dije. Y le dirás a ese jazmín que huela por los dos. No quiero que tus palabras sean instrucciones de despedida. Son solo palabras. Las paredes se levantan con manos. Y tú tienes dos, intenté sonreír. Yo ahora solo tengo una útil. Mira qué gracia. Se rió, llorando. Verlo llorar fue como ver llover dentro de casa y que, aún así, no se apagara la luz. Me tomó la mano, me la puso en el pecho. Yo te quiero, Marco. Lo repito para no olvidarlo. Yo también, Javier. Lo repito porque me gusta oírlo. Cerré los ojos un momento. Recordé el banco, el primer café, la risa que le salió sin permiso, la niña corriendo, el muro recto, nuestros mensajes tontos. Pensé que la vida, a veces, es una obra sin planos, y aún así hay que saber dónde poner el primer ladrillo. La madrugada fue una cuerda tensada. Hubo un descenso en el monitor, apresuradas entradas de enfermeras, una bolsa que subía, otra que bajaba. Yo estaba cansado, como si me hubieran descargado los hombros de una carga vieja. Busqué la mano de Javier y la encontré. Prométeme una cosa, le pedí. Las que quieras. No conviertas el banco en altar. Siéntate ahí a escuchar a los niños, a leer, a pelearte con las malas noticias. Que sea un sitio de vida, no de museo. Lo prometo. Y el jazmín, riégalo sin sobreactuar. Vale. Y si un día decides contarlo, hazlo con tu voz. Si no, que el muro invisible siga en pie. Lo haré. Y dile a la vecina, tosí una risa, que el muro recto no hace ruido, pero dura. Javier apoyó la frente en mi mano. Yo le acaricié el cabello con torpeza. Sentí que el sueño me ganaba con una manta tibia. Antes de irme del todo, le dije algo que me salió como un ladrillo que al fin encuentra hueco. Gracias por hacer de tu casa un lugar donde se podía respirar. No sé cuánto dormí. Desperté con la luz baja. Javier seguía allí, ojos cansados y dulces. Marta se había ido a por los niños. El médico entró con esa cara que no anuncia catástrofes ni milagros, solo realidad. Sigue estable, vigilaremos. La próxima hora es importante.
Asentimos. Esa hora fue un mundo. Y entonces, por capricho de relojes que no obedecen a nadie, el monitor empezó a jugar a la cuerda floja. Subía, bajaba, se ponía indeciso. Sonó una alarma. Llegó el equipo. Javier se apartó un paso, pero yo le apreté la mano. El tiempo se volvió denso como cemento recién hecho. Oí palabras técnicas que no entendí. Sentí frío. Pensé en un mar que no conocimos juntos. Y, como si fuera el gesto más natural del mundo, balbuceé. Lee el plano que dejé en la guantera. Es un banco. Javier asintió, llorando ya sin vergüenza. Lo leeré. Y, respira. Después, todo fue blanco, y luego silencio, y luego nada que se pueda contar con palabras. El funeral fue pequeño. Marta lo quiso así. La familia, unos pocos amigos, mis compañeros de obra, el técnico municipal que trajo unas flores de parte del muro que resistió. Javier, blanco como la pared de una casa recién pintada, habló lo justo, que yo levantaba cosas rectas, que hacía preguntas simples, que salvé lo que había que salvar. Nadie discutió nada. En la casa, el banco no se convirtió en altar. Se convirtió en sitio de sobremesas, de cuentos, de tareas escolares, de meriendas con mermelada. El jazmín, obediente a su oficio, floreció ese verano con una terquedad que hacía bien al pecho. La vecina del halcón, un día, dejó de mirar con lupa y trajo una regadera nueva por si hace falta. Javier encontró en la guantera el plano que le dije, un dibujo de nuestro banco, con una nota torpe al margen. Si algún día te mudas, llévate esta sombra contigo. Lo guardó en un marco y lo puso en el pasillo. No como monumento, sino como recordatorio de que a veces la sombra es la mejor manera de ver la forma. Un viernes cualquiera, cuando los niños se cansaron de jugar y el cielo tenía ese color que precede al descanso, Javier se sentó en el banco con un cuaderno. Escribió despacio, con la letra mejor que le salía. Marco, hoy el jazmín olió a mañana. La niña dibujó otra vez a los palitos. Ahora hay 3, y el banco. Marta dejó una tarta en la encimera y me regañó por no cambiar la bolsa del cubo a tiempo. La vecina dice que el muro está tan recto que da gusto verlo. Yo respiro. A ratos me falta aire, pero respiro. Puse tu cinta métrica al lado del plano. Me gusta pensar que, donde estés, te ríes de mis plomos torcidos. No te hice altar, como pediste. Te hice casa. Cerró el cuaderno. Besó con discreción la madera. Miró al cielo con la modestia con que se miran los techos bien hechos. Y lloró. No con el llanto que corta, sino con el que riega por dentro y permite que algo crezca. En la puerta, la niña apareció con su unicornio. Papá, ¿cuándo vamos a plantar otro jazmín en casa de la abuela? Cuando quieras, respondió Javier, limpiándose las lágrimas sin esconderlas. ¿Y Marco vendrá? Javier miró al banco, al cielo, al muro recto. Marco está aquí, dijo, tocándose el pecho. Cuando cuidemos bien este jardín, seguro que se asoma a oler. Se quedaron un rato más, sin prisa, dejando que la tarde hiciera su trabajo de cerrar despacio. Al entrar, Javier apagó la luz del porche. Antes de cerrar la puerta, se giró hacia el banco como quien despide a alguien que no se va. Respirar, murmuró. Eso haremos. La casa, entonces, pareció asentarse sobre sus cimientos con un sosiego nuevo. Y si alguien hubiera pasado por la acera a esa hora, habría visto a través de la celosía el dibujo invisible de un muro perfecto, el que sostiene lo que importa y no hace ruido.